Empezamos, por tanto, con los falsos dilemas. Nos referimos con esta expresión a esos dilemas que conllevan, tal como aparece en la imagen, enfrentar posturas que llevan a elegir entre dos soluciones, ambas malas. En el caso concreto del aborto, nos encontraríamos ante la tesitura de tener que elegir entre el aborto o la opresión a la mujer. Como hemos dicho, son posturas que se encuentran una frente a la otra, aparentemente irreconciliables, y que por otro lado la solución implicaría optar por una u otra, que cualquiera de las dos pues es una solución desde mi punto de vista equivocada y falsa. Lo mismo podría plantearse ante el aparente dilema de cuando se presenta un embarazo indeseado, que pueda surgir la cuestión de esto complica, amenaza mi vida, se acaba mi vida, tal como yo la había diseñado, y por tanto tengo que optar o entre que se acabe mi vida o que se acabe la vida de la criatura que llevo en mi interior. Este tipo de falsos dilemas tienen una dinámica propia que implica de entrada desacreditar de modo radical la otra opción. Dividir las posturas entre buenas y malas, dividir a las personas entre buenas y malas. También implica el atacar la cosmovisión que puede haber detrás de la defensa de una postura o de otra. En el caso concreto del aborto, pues atacar a aquellas personas que puedan tener pues unos presupuestos religiosos o decir es que el que defiende el aborto es una persona sin creencias. El plantear unos dilemas entre ser progresista o ser conservador, entre ser feminista o ser machista, de tal manera que bajo esos epítetos pues queda desacreditada globalmente la postura que uno quiere defender. Y en último lugar, estos falsos dilemas también implican pues una manipulación de los sentimientos para intentar llevar el agua cada uno a su molino. ¿Cómo superarlos? Pues en la parte derecha de la imagen que están viendo, pues con dos actitudes. La primera, la de superar enfrentamientos. No se trata de elegir entre dos cosas que son malas, sino de lo que se trata es de estar a favor de todo lo bueno. En concreto, estar a favor de la mujer, estar a favor del no nacido, defender la libertad de elección, defender la vida. No son cosas que se oponen, son cosas que pueden perfectamente estar integradas. ¿Y cómo se pueden superar esos enfrentamientos? Pues con una actitud que implica un reto a la creatividad y a la laboriosidad humana. Siguiendo el esquema que hemos comentado brevemente antes, implicaría de entrada pues buscar alternativas y soluciones buenas, que se pueda elegir entre soluciones que al menos sean siempre buenas. En segundo lugar, en vez de atacar las cosmovisiones, saber razonar y defender de modo sensato las posturas. En tercer lugar, no descalificar a nadie, sino respetar a las personas. Y por último, en vez de manipular sentimientos, procurar hacer unos planteamientos que conlleven a una información veraz, para que la gente pueda elegir realmente con libertad y de un modo plenamente informado y consciente. Estos falsos dilemas a los que nos estamos refiriendo implican también rupturas dentro del interior de la persona. De ahí, pues como esas confrontaciones a las que hemos aludido. Una de esas rupturas, y en el caso concreto del aborto, se refiere a lo que ocurre en el ámbito de la sexualidad humana. En los últimos decenios hemos visto cómo esto se ha ido produciendo de modo progresivo y gradual.
Ya en los años 60 se ocurre pues, una ruptura entre la sexualidad y la procreación. Esto tiene lugar cuando comienza a llegar al mercado y a la sociedad los anticonceptivos y da lugar a una cultura anticonceptiva. Se puede tener una vida sexual sin que conlleve embarazos y sin que conlleve la procreación. En los años 80 hay un paso más. En este caso, la ruptura es entre la procreación y la sexualidad, justo lo contrario. Se puede tener descendencia sin necesidad de sexo, acudiendo a la fecundación in vitro. En los años 90, al menos en nuestro país, y en los años 80, se va también generalizando un ambiente en el que hay una fragmentación entre la sexualidad y el amor. Ambas facetas, tradicionalmente unidas y perfectamente integradas en la persona, se rompen, de tal manera que el sexo muchas veces se convierte simplemente en algo placentero y lúdico, pero sin un compromiso afectivo, sin un compromiso de amor hacia la otra persona. Y por último, pues estas cosas, estas tres rupturas que hemos enumerado, pues dan pie a que hay otra ruptura quizá todavía más de fondo, que es entre la libertad de las personas y la responsabilidad. Pensar que podemos actuar de cualquier modo sin la necesidad de asumir las posibles consecuencias de esos comportamientos. En el caso de la sexualidad y del aborto, hemos llegado también pues, a unos eslóganes y a unos falsos mitos, como el del sexo seguro, que también podemos observar en la diapositiva. De tal manera que se ha difundido la idea de que hay un sexo que se puede llevar a cabo sin ningún problema y sin ninguna consecuencia, generando una falsa seguridad. Es como si, trasladándolo al ámbito de la conducción, animáramos a la gente a ir por las carreteras que quiera, a la velocidad que quiera y, si es posible, cada vez más rápido y de un modo más temerario. Eso sí, siempre y cuando lleven colocado el cinturón de seguridad. Indudablemente, pues eso es una cierta protección, pero si uno conduce de esa manera, lo más probable es que surjan accidentes, cada vez más accidentes y también probablemente cada vez más graves. De tal forma que podríamos estar con esta actitud generando una situación en la que ponemos tronos, tal como se puede ver en la imagen, ponemos tronos a esas causas, un sexo desvinculado de otras variables de la personalidad humana, pero cuando hay algún problema nos llevamos la mano a la cabeza y entonces pues ponemos cadalsos a las consecuencias. Y en esa situación se genera pues un clima en el que parece que todo hay que resolverlo a base de código penal, pues sancionando, poniendo penas, pero sin incidir en los otros factores que son, en mi opinión, pues absolutamente necesarios para enfocar bien estas cuestiones, sin que haya una auténtica formación de base que dé lugar a que la persona tenga los argumentos y las razones suficientes para poder elegir, como decíamos antes, en libertad y con toda la información precisa. Estos falsos dilemas que implican rupturas en el interior de la persona dan lugar pues, a falsas soluciones